Bienvenidos a todos al segundo programa de la serie El conflicto. Hoy vamos a seguir adentrándonos en el estudio con un título sugerente, Amor o egoísmo. Sería un poco la idea del programa de hoy que me gustará comentar con vosotros. Un texto para recordar, para analizar, un texto muy bonito del profeta Isaías. No temas, yo estoy contigo, no te angusties, que yo soy tu Dios, te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi mano diestra victoriosa. Es de la Nueva Biblia Española del año 1975, una versión que me gusta mucho. Recordando, decíamos en el programa anterior que la palabra temor, a partir del relato de la caída, significa el estado psicológico del ser humano cuando no entiende el plan de Dios. Por lo tanto, ¿por qué no tiene que desequilibrarnos los planes de Dios, inclusive en el conflicto? Porque Él está con nosotros. Y que no produzca ese desequilibrio porque yo soy tu Dios, ¿eh? Que te sostiene con la mano de las bendiciones en el mundo hebreo. ¿Cuál es el punto de partida en el cual tenemos que reflexionar con respecto al tema de el conflicto? Veíamos en el programa anterior que la serpiente antigua actuó directamente en la época del Edén y que el ser humano cayó y definíamos el primer concepto de pecado, lo definíamos como alterar el orden de la creación. Y hay un segundo punto importante que vamos a introducir en el tema de hoy, y son las consecuencias, es decir, cómo se va a desarrollar cuando salimos del Edén. Ya no es la serpiente antigua, sino ahora es el diablo y Satanás, como tal y como veíamos, si seguro que os acordáis, en la relación que hacíamos y que veíamos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida lo encontramos en el capítulo 5, pero para entender con claridad las consecuencias de la ruptura de relación con Dios, conmigo mismo y con los demás y con la naturaleza, debemos de recordar el siguiente texto, que es muy, muy importante. Esta, estamos en el capítulo 5. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios. Veis que estamos recordando. Lo creó varón y hembra, los bendijo a ambos y los llamó ser humano en el día de su creación. Pero el versículo 5 va a ser el desarrollo fuera del Edén de las verdaderas consecuencias. Va a ser el desarrollo del conflicto a nivel personal, a nivel de cada uno de los seres humanos de la raza. Dice, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza y a su imagen, a quien puso por nombre Set. Veis que las palabras que se dieron en Génesis 1 y el versículo 1 del capítulo 5 ya no es lo mismo. A partir de la entrada del pecado, nosotros nacemos a imagen y semejanza de nuestros padres. Ya no sabemos relacionarnos con Dios, ya no sabemos relacionarnos con nosotros mismos, con los demás ni con la naturaleza, como punto de partida. Frente al conflicto está el plan de salvación, que es la restauración de todos estos conceptos en la mente del ser humano. Una dimensión del conflicto es lo que encontramos ya en los profetas clásicos, cuando nos llega a definir una idea fundamental, que es el gran conflicto desde el punto de vista del exilio, siguiendo
un poco el itinerario que marca el texto de los escritos para este trimestre. Su comienzo y su duración y sobre todo sus implicaciones. Fijaos, el comienzo lo situamos, según dice Daniel 1.1, nos vamos a centrar sobre todo en el periodo del exilio. ¿Eh? ¿Cuánto dura? Etcétera, etcétera. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babel, y la invadió. Aquí tenemos el, el, el cumplimiento de una profecía clara, el enfrentamiento de Babilonia contra Jerusalén y el enfrentamiento del rey que representa a Babilonia y el rey que representaba a Judá, a Jerusalén. Y a partir de aquí, hasta el final del tiempo, y lo tenéis en la imagen de la derecha abajo, ¿cuánto tiempo va a durar el periodo del exilio? El periodo del exilio va a durar hasta la segunda venida de Jesús. El pueblo de Dios siempre, siempre vivirá ya en el exilio. Y ese exilio forma parte del gran conflicto que iremos desarrollando. A partir de este instante, crucial en la historia, da comienzo una etapa de exilio que durará, como decíamos, hasta la venida del sumo sacerdote celestial, segunda venida de Jesús. ¿Y cuáles son finalmente las consecuencias? Aunque aquí está hablando directamente de Babilonia física, luego habrá una Babilonia profética y luego habrá una Babilonia escatológica. Y ese será todo el conflicto. Babilonia representando al invasor, al que ocupa el lugar de Dios. Tú, Daniel 2:37, tu majestad, rey de reyes, que el Dios del cielo te ha dado soberanía, fuerza, poder, a quien el Dios del cielo ha dado esa soberanía, te ha sometido a los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, donde quiera que habiten, te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Si os dais cuenta, aquí se menciona toda la creación. Y este es un detalle que no siempre nos damos cuenta a la hora de estudiar el conflicto. Es verdad que la invasión vino por la apostasía del pueblo de la primera alianza, pero una vez que está situada, tenemos que pensar que el exilio llevó a hacer un traspaso, no solo de la naturaleza en el ser humano, a imagen de Dios, sino que es a imagen de los seres humanos, sino el control de la creación. Todo esto es lo que repercute a partir de la entrada del pecado. Y que finalmente el conflicto, personalmente creo que más que un conflicto, que lo es un drama para cada uno de nosotros. La nueva alianza, según Daniel 9, se inaugura en el año 31, es decir, con la muerte y resurrección de Jesús. El texto lo conocéis, ¿eh? 70 semanas están cortadas para tu pueblo, ¿eh? La santa ciudad, sellar los pecados, expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar la visión y ungir el santo de los santos. Expresión que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Ungir santo de los santos es simplemente adelanto. Nunca se aplica a un ser humano en la Biblia, nunca. Siempre se va a aplicar a un santuario, a un templo. Pero iremos viéndolo poco a poco. El pueblo de Dios sigue en el exilio, concretamente en el periodo de las piernas de hierro de la estatua, Imperio Romano, cuando se cumple el versículo 9:24, con la muerte de Jesús, sellar los pecados, quitar la culpa, traer la justicia, sellar la visión y sellar la profecía. La persecución que realizó Nabucodonosor en el año 605, en su comienzo, es el prototipo de todas las persecuciones que sufrirá
el pueblo de la alianza de Dios durante todo el periodo de la estatua. Es decir, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Perdonadme que introduzca un elemento que la profecía no menciona, pero para que nos demos cuenta que todo eso es parte del gran conflicto y que nos atañe a nosotros directamente. La persecución de los primeros siglos después de Cristo no son nada más que una continuidad histórica de aquella primera, la de Nabucodonosor. Esto, por favor, no lo olvidemos. ¿Y cuáles son las consecuencias inevitables? Los lectores de la Biblia que creemos en el Dios de ella, no somos plenamente conscientes siempre de que vivimos exiliados por motivos del gran conflicto en su periodo del exilio. Y será hasta la venida de Jesús. Los reyes y gobernantes del periodo del exilio entienden que el pueblo de Dios son simplemente sus súbditos. De ahí el gran problema del conflicto. En alguna parte de nuestro curso veremos que el dragón va a volver a dar poder a gran parte de ese periodo del exilio. Pero necesitaremos ir madurando todas las ideas para que podamos ir comprendiéndolas. Dice, yo te tomé del confín de la tierra, te llamé de remotas regiones y te dije, embajador mío eres tú, yo te he elegido y no te he rechazado. No temas, que yo estoy contigo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado. Te sujeto con la mano. El texto que recordábamos desde el principio. Con lo cual, nos enfrentamos a gran parte de ese conflicto en el exilio según las palabras de Jesús. Y que finalmente nos van a servir para entender algunos detalles importantes. Fijaos, en la Biblia nos encontramos dos discursos, dos testamentos que tienen que ver con Jesús. En Mateo 24 y 25 nos encontramos con el discurso escatológico, es decir, el discurso del final del tiempo. Y como veremos ahora, pasando por el propio libro de Daniel, en boca de Jesús. Y en segundo lugar, un discurso más fácil, más llevadero, que es el religioso espiritual de Juan 13 al 17. Si juntamos ambos discursos de Jesús, tenemos en perspectiva cómo Jesús se va a posicionar frente al conflicto y frente al exilio, que como decíamos hace un instante, desde el año 605 con Nabucodonosor, exilio y conflicto es exactamente lo mismo. Se van a ir fundiendo a lo largo de toda la historia. En el discurso escatológico de Jesús, el que nos compete, Jesús, al más puro estilo clásico, también fue un profeta escatológico, porque trata el tema del conflicto y nos legó su visión sobre el desarrollo del gran conflicto hasta el tiempo del fin, es decir, desde su época hasta el tiempo del fin. Jesús fundamenta su pensamiento del tiempo del fin en las profecías de Daniel, extrayendo parte de uno de los textos claves del libro. Fijaos, aquí tenéis el texto de Daniel y el texto de Jesús. Y veis que la parte fundamental es la que Jesús va a desarrollar. Es decir, Daniel dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán allí la abominación desoladora. Y Jesús nos va a decir que esa abominación desoladora, que no vamos a explicar hoy, pero que iremos explicando, forma parte del gran conflicto. Pues cuando veáis la abominación de la desolación, que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea, entienda. Es decir, que el propio Jesús nos remite al libro de Daniel para que entendamos
el gran conflicto a partir de la invasión, a partir del exilio y los acontecimientos que van a ir ocurriendo a lo largo de la historia. Si miráis un momento para la reflexión, ya que las estructuras sirven para ordenar los pensamientos en nuestra mente y no es algo añadido ni algo que sea improvisado, forma parte de la cosmovisión de los autores bíblicos. Fijaos, Jesús hace la promesa de su regreso, importante. Después hay dos parábolas que nos hablan de la espera. Y en el centro, velad porque no sabéis el día ni la hora. Con lo cual, el gran conflicto, vamos a saber los detalles, pero no vamos a saber hasta que se cumplan la vigencia de todo eso que nos va a describir, todos los textos del conflicto. Y finalmente, la promesa del regreso, pero al final, el regreso del Hijo del Hombre. Con lo cual, nos va a dar la solución contra los problemas que existen a través de ese problema que tiene el planeta, que es la usurpación del poder de Dios y el exilio, la cárcel, la hoguera o cualquier otra circunstancia que ha vivido el pueblo de Dios. Si nos metemos directamente en el capítulo 24 de Mateo, vamos a leer un poco lo que Jesús nos está diciendo, centrándonos en la parte que tenéis marcada y que iremos viendo poco a poco en esta noche. En el discurso escatológico se habla del fin del mundo, como se ve por responder Jesucristo a la pregunta de los discípulos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Eh? Esa es la pregunta con la cual se va a comenzar la explicación de Jesús sobre el conflicto, que era preguntar sobre la afirmación de Jesucristo de que el templo no quedaría piedra sobre. Y Jesús dice, mas él respondió y les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sabéis? Hay muchos especialistas que confunden este texto con la destrucción de Jerusalén física, pero se olvidan o omiten que para los que le hacen la pregunta a Jesús, que son los discípulos, ellos pensaban todavía en su desarrollo intelectual que si alguna vez desaparecería el templo era porque había llegado el final. Con lo cual, ellos no estaban pensando en la destrucción de Jerusalén en el año 70, eso Jesús no lo plantea, sino que están pensando en que, bueno, si Jesús dice que es capaz de derribar el templo y levantarlo en 3 días, la pregunta es inmediata. Fijaos en el versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos. Y fijaos cómo van directamente del versículo 2 al 3 para que tengamos claro, ¿eh? que están pensando de una manera que en el cristianismo actual prácticamente no se contempla esa interpretación. Y estando sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron los discípulos, dinos, ¿cuál será esto? Esto se refiere a la destrucción del templo, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de los siglos. Con lo cual, tenemos ante nosotros que para ellos tenía que estar siempre el templo en funcionamiento antes que llegara el final de los tiempos. ¿De acuerdo? El siguiente templo del que Jesús habla en Mateo 24:15, como ya hemos mencionado, dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel puesta en el lugar santo, el que lea, entienda. Esta alusión de Jesús introduce el templo y el plan de salvación
y la alianza la introduce dentro del gran conflicto. La alusión de Jesús al primer departamento de otro templo, el celestial, nos sitúa en la perspectiva de textos muy importantes del libro de Daniel. Los presento, no los vamos a ver en el día de hoy. Daniel 7:25, Daniel 8:9-14, Daniel 11:5-45 y Daniel 12:5-8. Todos estos textos nos van a hablar de el templo introducido en el conflicto de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la serie. E iremos viéndolo y situándolos en su contexto. ¿De acuerdo? Los textos que serán leídos en su momento en relación con el gran conflicto en el periodo del exilio y en el periodo del templo. Aunque no estemos muy acostumbrados a verlo de esta manera, iremos explicándolo e iremos desarrollándolo, para que veáis la importancia que tiene para nosotros toda esta visión, porque nuestra teología sobre Daniel y Apocalipsis entra dentro de los ataques del gran conflicto y tenemos que tenerlo claro también en nuestra vida y en nuestra existencia. ¿De acuerdo? Pues bien, no debemos de olvidar que en la nueva alianza, ¿eh? la vida religiosa del creyente se desarrolla a dos niveles, ¿eh? En la nueva alianza, a nivel individual y a nivel colectivo. Es decir, templo e iglesia, eclesía o sinagoga. Estas dos instituciones forman parte de los ataques concretos dentro del gran conflicto, que iremos viendo poco a poco, siendo la única forma religiosa reconocida en la Biblia. En el discurso escatológico de Jesús, como estamos viendo, Jesús aborda la destrucción del templo y el final del mundo. Esto se evidencia en su respuesta a los discípulos, haciendo una pequeña introducción sobre cuándo ocurrirían estos eventos. Quienes preguntaron sobre la declaración del templo, ¿eh? Además Jesús responde a la pregunta de los discípulos señalando todo lo que tiene que ver con el fin del mundo. Pero le respondió, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra, sino que, ¿eh? Como ya hemos hablado y hemos visto, el texto se centra directamente en el lugar donde se ejerce el anticonflicto, que es donde se resuelve el plan de salvación, que es la alianza, es el templo y todo lo que ello conlleva para nosotros. El texto de esta noche, por tanto, cuando veáis esa abominación desoladora, explicaremos lo que es en los versículos que hemos visto, ¿eh? Que fue dicha por el profeta Daniel. Para los judíos, Daniel no era un profeta, era un historiador, pero para Jesús sigue siendo un profeta. Ese es un detalle también muy importante a la hora de leer estos textos. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el de la azotea no baje a tomarlo, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Si no estuviésemos hablando de esta abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, sí que entraría aquí la destrucción de Jerusalén. Pero hemos dicho que en este caso no viene a cuento, sino que está hablando de otro concepto mucho más amplio, que es el conflicto. Más hay de los que están en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado. Es decir, nos sitúa en agentes tanto climatológicos como el momento de la reunión, donde son más fáciles de localizar, etcétera, etcétera. Para ellos era totalmente normal lo que Jesús les estaba diciendo. Porque habrá entonces una gran tribulación, y esto va a ser muy importante, como no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y aquí me gustaría recordar con vosotros
un texto donde se habla de esta misma tribulación, que se encuentra en Daniel 12:1, de donde se toma esa idea de la gran tribulación. ¿Eh? En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de su pueblo, Daniel 12:1. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existe la tierra hasta ese momento. Veis que esa expresión es la que Jesús va a coger en su discurso. Entonces se salvará su pueblo, todos los escritos en el libro. Veis que tenemos referencias y soluciones. ¿Eh? Es un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos días. Las soluciones, que también es muy, muy importante. Y si aquellos días no se acortasen por el gran conflicto, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se acortarán aquellos, aquellos días. ¿Eh? Importante lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, si alguno dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis. La Biblia vuelve a insistir de nuevo en la idea de que no hay fechas proféticas después de las que Daniel ha fijado, Daniel 9, Daniel 8, Daniel, etcétera, etcétera, y porque surgirán falsos cristos, falsos profetas. Veis que nos está dando definiciones particulares de Jesús sobre el conflicto, que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar inclusive a los elegidos. Y Jesús dice, finalmente, mirad que ya os lo he predicho, que ya os lo he anunciado. Veis que el contexto es un contexto muy amplio. Jesús, a ser un profeta escatológico, como decíamos, utiliza el libro escatológico que había en su época, ya que Apocalipsis todavía no se había escrito, y utiliza el conflicto del final del libro, cogiendo frases de ese conflicto para describir la visión que el propio Jesús tiene. Habrá una gran tribulación, pero habrá una intervención divina y finalmente ¿eh? la advertencia es para que no nos dejemos llevar por la influencia de ese conflicto, inclusive hacia el final del tiempo, que posiblemente podamos vivirlo también nosotros en nuestra propia vida, si el tiempo es así. Y continúa diciendo, dando toda esa explicación y situación, así que si os dicen está en el desierto, no salgáis, está en el de la casa, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida de Hijo del Hombre. Y finalmente termina con un refrán. Esto se ha escrito grandes cantidades de tinta, pero es simplemente un refrán judío. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Es decir, repito, es un refrán para decir, cuando lo veáis venir, ¿eh? pues sabed que el final del conflicto ha terminado, por lo menos, para el pueblo de Dios. Y finalmente, Jesús nos va a anticipar que el conflicto que empezó en el cielo, que se pasó a la tierra, no va a ser el final de la historia. Que pasando por el exilio, a partir de Nabucodonosor y llegando hasta la piedra, el final no lo va a escribir el ser humano. El camino, como veis ahí en la foto, el camino está marcado por Dios. Por eso, la parte que nos toque vivir del conflicto sería bueno que fuésemos inteligentes y que seamos capaces, a, aun viviendo la confianza en Dios, es la clave para no ser creyentes desesperados en el desarrollo del conflicto. Y como veis, simplemente lo estamos presentando, estamos presentando un poco su ADN. Pero es importante que lo que Jesús nos está diciendo como profeta escatológico. Repito, esta idea que me parece como muy, muy importante. Fijaos, dice, inmediatamente después de la tribulación, nos vamos, nos vamos acercando al final de ese conflicto
Eh, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Las señales que van a anteceder a la venida de Jesús. ¿Eh? Si miráis el Apocalipsis, hay momentos que coinciden con este donde se van a repetir todas estas señales. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La figura del Hijo del Hombre también es una figura daniélica, se utiliza por primera vez en el libro de Daniel y nos anticipa la victoria. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14, nos dice que se le da el reino, el poder, la gloria. ¿Sabéis? La Biblia nos ha planteado algo que es fundamental para nosotros y es conocer el final, un final glorioso sobre el desarrollo de todo el conflicto. Y ese va a ser. ¿Eh? Entonces se golpearán en el pecho todas las razas de la tierra que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Sabéis? Es curioso que el Apocalipsis luego cogerá la figura de el transporte, el Ferrari de Jesús en el cielo, que son las nubes del cielo. ¿Eh? Cómo se transporta, es una visión, es una parábola preciosa de cómo se transporta sobre una nube, con toda esa belleza, sin roce, sin que haya nada que estorbe. Esa figura es muy bonita aquí, como también en Apocalipsis, ¿eh? Donde se presenta a Jesús con esa misma idea, siempre en escenas de victoria, siempre, que es importante también para nosotros. Y enviará a sus ángeles con sonora trompeta. Jesús está recordando aquí la fiesta de las trompetas. Es decir, esa fiesta que se llamaba al pueblo para que se concentrara, para ver la manifestación de Dios. Es precioso. ¿Eh? Y también lo vamos a tener en el plan de salvación. Cuando el pueblo de Dios sea a través de una trompeta. Es verdad que la original no pone trompeta, pone sofar, que es el cuerno del carnero que empleaban ellos, pero bueno, para que nos entendamos, y se reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, de un extremo hasta el otro del cielo. Qué figura más impresionante para cada uno de nosotros. A modo de resumen al tema de hoy, conviene que recordemos, hemos partido de las consecuencias éticas, morales y existenciales que el ser humano tiene por nacer en un mundo de pecado, a imagen y semejanza de nuestros padres, con la tendencia natural a la ruptura de las relaciones, con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Luego nos hemos introducido en la parte del conflicto que va desde Nabucodonosor hasta la piedra, donde hemos visto que Nabucodonosor recibe todo el poder de Dios sobre la creación, animales, ser humano, animales, plantas. Y hemos pasado por la visión que Jesús tiene de ese conflicto en Mateo 24, en su discurso escatológico, pero sobre todo rescatando la figura del Hijo del Hombre en Daniel 7, 13, 14. La victoria está asegurada, porque Jesús se compromete a volver y a reunir a su pueblo, con lo cual yo no sé lo que nos tocará vivir, no lo sé. Vivimos en el exilio y seguiremos viviendo en el exilio. Tampoco me aventuro a poner
momentos concretos a todo lo que queda del conflicto. Lo sabemos y lo iremos viendo en el desarrollo a lo largo de la historia. Pero estoy seguro de una cosa, que sería la gran conclusión del tema de hoy. La victoria no la tiene el dragón en ninguna de sus etapas, ni serpiente antigua, ni diablo, ni Satanás, ni el que persigue al pueblo de Dios. La victoria está asegurada por el propio Jesús en su mensaje. Y eso tiene que ser lo que nos ayude a poder ver con claridad lo que el Señor ha preparado para nosotros, para que no nos distraigamos en el problema que el mundo tiene. Y finalmente, anunciar ya el tema próximo, el 3: la luz brilla en la oscuridad. Y empezaremos a darle forma a a ese desarrollo, ¿eh? A lo largo de la historia. Seguro que vamos a aprender mucho y seguro que vamos a compartir mucho con la gracia y gloria de Dios en nuestra vida. Que el Señor los bendiga y será hasta el próximo programa.